Hemos dado cuenta desde muy temprano de este comunicado de la Presidencia de México, en donde amaga a quienes llama calumniadores, que han hecho un conjunto de declaraciones y de presentación, en el caso de la Corte Penal Internacional, pues de un recurso legal en materia de justicia internacional sobre lo que pasa en México. Déjeme ir por partes. El viernes pasado tuvimos oportunidad de conversar con Netzaí Sandoval. Él es el abogado que ha redactado precisamente este recurso, esta presentación que se hizo en la Corte Penal Internacional. Con él hablamos, con él dimos cuenta de esto que están planteando cerca de 23,000 personas que han firmado este documento, y que es un documento que va acompañado de firmas como las del propio Netzaí Sandoval, que es el abogado redactor de la denuncia ante la Corte Penal y experto en Derecho Penal Internacional, firmas como las de John Ackerman, Miguel Vadillo, Rafael Barajas El Fisgón, Virgilio Caballero, Edgar Cortés, Claudia Cruz, Rocío Culebro, Manuel Fuentes, Patricia Galeana, José Francisco Gallardo, Olga Harmony, Antonio Helguera, Julio Hernández López, José Hernández, Epigmen Ibarra, David Manrique, Jesús Robles San Juana Martínez, David Martínez Amador, José Rosario Marroquín, Pedro Miguel, colega de la jornada, Loreta Ortiz, Víctor Quintana, Octavio Rodríguez Araujo, Irma Heréndira Sandoval, Julio Scherer Ibarra, Lauro Sol, Tiairé Escanda, que a título personal escribe esto también, firma esto, Lorenzo Viñal, William Weaver, y bueno, pues decíamos 23,000 firmas más que acompañan esto que se presentó en la Corte Penal Internacional. Hay una respuesta muy fuerte de la Presidencia de la República a la que daré lectura en este momento, un momento más, pero déjeme recuperar lo que Netzaí Sandoval nos explicó al momento de presentar ante la Corte Penal Internacional de La Haya este documento. Acabamos de presentar una comunicación de información dirigida a la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional, donde le estamos señalando la comisión de actos imputables, por un lado, al ejército mexicano, como violaciones sexuales, incluso no solamente contra mujeres, sino también contra niñas, homicidios en contra de civiles, tanto en retenes militares como en cuarteles militares, desapariciones forzadas por parte del ejército. Estamos señalando, tortura como un mecanismo para lograr autoinculpaciones, un mecanismo sistemático, y ejecuciones extrajudiciales realizadas por el ejército mexicano, con una política de encubrimiento por parte del gobierno federal mexicano. Aquí hay una cuestión clave de esta petición, porque el Estatuto de Roma, de acuerdo con el artículo 28, prevé la responsabilidad de los superiores, no solamente en cuanto a órdenes que de por sí sean violatorias del derecho internacional, sino también, los responsables de los cuerpos militares tienen la obligación de tomar medidas para evitar que se cometan crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y también tienen la obligación de sancionar a quienes los cometen. Entonces, esto explica por qué Felipe Calderón y sus mandos podrían ser encontrados penalmente responsables de la violencia cometida por el ejército mexicano. Estamos planteando también actos imputables al narcotráfico en México, ataques a hospitales, ataques a centros de rehabilitación, amputaciones, homicidios en contra de civiles, reclutamiento de niños menores de 15 años, homicidios en contra de migrantes. Por cierto, ahí hay una parte de colaboración muy preocupante, porque el Instituto Nacional de Migración ha participado en el secuestro y venta de migrantes mexicanos a algunos cárteles. Esto, por cierto, lo estamos documentando con información de, por ejemplo, el Instituto Federal de Defensoría Pública, que es un órgano dependiente del Poder Judicial de la Federación, y ellos están señalando cómo ha participado el Instituto Nacional de Migración en esta esclavización, en estos crímenes en contra de la humanidad, y evidentemente señalamos como más altos responsables a el presidente de la República y los generales que están encabezando esta guerra.
Se le entregó a la oficina del fiscal, especialmente. Por razones de seguridad, el personal de la oficina del fiscal nos pide no revelar los nombres. Son personal que está involucrado en investigaciones de las más graves en el mundo. Entonces, se nos prácticamente prohíbe divulgar los nombres de quienes reciben esta documentación, pero es la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional quien recibe esto. Ya, digamos, hay abierto un expediente, un registro de la situación en México. Con esta documentación que estamos presentando, son más de 700 hojas que documentan por lo menos 470 casos concretos de violaciones al derecho internacional humanitario a cargo del gobierno federal mexicano. Bueno, este es un fragmento de lo que conversamos ayer, el viernes con Netzaí Sandoval, abogado que redactó este recurso presentado en la Corte Penal Internacional en La Haya y que ha sido firmado, como decíamos, por más de 20,000 personas. El gobierno de la República reaccionó ayer domingo, emitió un comunicado fuerte donde amaga con proceder legalmente en contra de quienes realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales cosas que califica como calumnias. Leo el comunicado de la Presidencia de la República y le anuncio que está en la línea telefónica desde Madrid con nuestro compañero Manuel de Santiago, el propio Netzaí Sandoval, el abogado con quien queremos hablar en unos minutos más para escuchar qué dice al respecto de este comunicado de la Presidencia, del cual doy lectura para que usted lo conozca ampliamente. La Presidencia dice lo siguiente: el Gobierno de la República rechaza categóricamente las imputaciones falsas que un grupo de personas realizan ante la opinión pública y en instancias como la Corte Penal Internacional. México enfrenta una inédita escalada de agresión realizada por delincuentes, tanto del orden común como del crimen organizado, cuya acción afecta sensiblemente a las familias mexicanas. Ante el clamor de ayuda expresado por los ciudadanos que sufren esta situación en algunas regiones y la petición expresa de sus autoridades estatales, el Gobierno de la República ordenó que se apoyara a tales autoridades y se combatiera a la delincuencia organizada con estricto apego a la ley. En estas acciones, las fuerzas federales cumplen con sus deberes constitucionales y legales, señaladamente los de cumplir y hacer cumplir la ley, preservar la seguridad interior del país, coadyuvar en el establecimiento de la seguridad pública y apoyar al Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos, y se han desempeñado bajo órdenes explícitas de actuar con pleno respeto a la ley, a las garantías individuales y a los derechos humanos de todas las personas. En los casos en los que desafortunadamente se ha tenido conocimiento de actos violatorios a los derechos humanos, dice el gobierno mexicano no solo los ha condenado enérgicamente, sino que ha procedido legalmente en contra de los responsables ante los tribunales competentes. Debe decirse, sin embargo, que ante la magnitud de la problemática generada por la acción criminal y en consideración al número de personas que han sido detenidas actuando al margen de la ley, estos casos han sido verdaderamente excepcionales. La regla observada por los agentes federales del orden público ha sido la de poner a disposición de la autoridad competente a los detenidos en los términos establecidos por la Constitución mexicana. En su desempeño, la observancia de la ley ha sido claramente la regla y no la excepción. Es decir, tales violaciones, que por supuesto son repudiadas y castigadas por el Estado mexicano, no son de ningún modo sistemáticas, ni mucho menos resultado de una política institucional. El Poder Judicial es el responsable de castigar estos abusos y el Gobierno federal ha dado y dará todo su apoyo para que los jueces cumplan con su deber. Es absurdo, dice el Gobierno de la República, siquiera tratar de equiparar lo que un gobierno democrático hace para preservar la ley y defender a las familias de los criminales con delitos de lesa humanidad que son cometidos por estados autoritarios, orientados al exterminio de una población por razones étnicas, religiosas o políticas. Ese no es el caso de México, que tiene una democracia vibrante, dice el gobierno, con poderes independientes y equilibrados entre sí, con instituciones de derechos humanos autónomos y un sistema de libertades y garantías y vigencia de derechos humanos como pocas naciones en desarrollo. La estrategia del gobierno federal tiene 3 componentes básicos, dice el gobierno y la presidencia. 1, enfrentar y someter a los criminales.
2, reconstruir las instituciones encargadas de aplicar la ley a través de la depuración y fortalecimiento de policías y ministerios públicos. Y 3, reconstruir el tejido social a través de una sólida política de prevención. En particular, las recientes reformas a la Constitución en materia de derechos humanos, penal y de amparo, y que constituyen la mayor ampliación de libertades y garantías de derechos humanos que se haya realizado en México en décadas, son prueba fehaciente del compromiso del Gobierno de la República con los derechos humanos. Estas reformas demuestran además que el esfuerzo del Gobierno no se limita a enfrentar y combatir a la criminalidad, sino que ha emprendido una profunda reforma legal e institucional para mejorar sustancialmente a los órganos encargados de la seguridad y la procuración y administración de justicia en todo el país. Esta reforma se lleva a cabo a través de nuevas leyes y la transformación de instituciones como la Policía Federal o la PGR, la Procuraduría General de la República, así como a través del impulso permanente a las entidades federativas para que realicen la depuración y fortalecimiento de sus cuerpos policíacos, ministeriales y judiciales. Adicionalmente, esta Administración Federal sostiene una política activa de prevención del delito a través del mayor esfuerzo de política social que se tenga registro, que ha permitido alcanzar la cobertura universal de salud, así como la realización de la mayor obra de infraestructura de salud y educativa a través de la construcción de hospitales, clínicas, universidades y bachilleratos públicos y gratuitos en un número sin precedentes en la historia del país. Se complementa la política preventiva también con el mayor establecimiento de centros Nueva Vida para prevención de adicciones, el rescate de espacios públicos y la implementación del programa Escuela Segura. Es decir, el Gobierno federal trabaja para reconstruir el tejido social y generar condiciones sociales que hagan menos propicia la incorporación de jóvenes a la violencia o a las adicciones. Y entro en la lectura del párrafo final de este comunicado de ayer domingo de la Presidencia. Las imputaciones al Gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia. Sin embargo, constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no solo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual el Gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales. Hasta aquí lo que dice la Presidencia, anunciando que explora las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales. La alusión obvia, la alusión evidente es a quienes han promovido este recurso, a quienes han presentado ante la Corte Penal Internacional este amplio documento donde plantean en esta petición enjuiciar a Felipe Calderón, a miembros también del crimen organizado, y en el caso de Calderón no implica enjuiciarlo por su errada estrategia antinarcóticos, como dice parte del texto, o a los narcotraficantes por el simple hecho de vender drogas. Esos juicios, dicen, pueden y deben ser realizados todavía en nuestro país. Lo que solicitaron al fiscal de la Corte Penal es una investigación por las desapariciones forzadas, por el reclutamiento de niños menores de 15 años como sicarios, por las ejecuciones extrajudiciales cometidas por soldados, por la mutilación de enemigos como forma de intimidación, por los ataques de la población civil a la población civil, por el desplazamiento forzado de personas, por la violación sexual de mujeres y niñas, por los actos de tortura perpetrados y tolerados por el Ejército, por los ataques a centros de rehabilitación de enfermos, así como por el secuestro, venta y esclavización de migrantes por parte de miembros del Instituto Nacional de Migración. El jefe del Ejecutivo, dicen los que firman este documento presentado en la Corte de La Haya, el jefe del Ejecutivo, sus mandos civiles y militares, así como los capos de la droga, son responsables de estos crímenes, aunque todos ellos podrían alegar no haber cometido ningún asesinato directamente ni ordenado los graves crímenes que aquí se les imputan. Son responsables de encubrir y proteger a los sicarios, policías y soldados que directamente los cometen. Con ello, la brutal violencia que azota nuestro país se ha institucionalizado y se ha convertido en práctica cotidiana. Este es un fragmento que leo precisamente de lo que han dado a conocer quienes han promovido este recurso ante el fiscal Luis Moreno Ocampo, fiscal de Corte Penal Internacional, en esta solicitud ya formal para que inicie una investigación sobre la situación en México con un fundamento en el artículo 15 del Estatuto de Roma. Calumniadores les llama el Gobierno de la República. Después de la pausa, Manuel de Santiago desde Madrid
con Netzaí Sandoval, el abogado redactor de este recurso ante la justicia internacional. MBS. Bueno, pues regresamos con este tema que ya subió de tono porque, como decíamos, la Presidencia de la República pues ha emitido este texto que acabo de leer hace unos minutos, en donde está anunciando que el gobierno federal está explorando todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes realizan pues un conjunto de afirmaciones que llama temerarias y que califica como verdaderas calumnias. Manuel de Santiago, nuestro colega y corresponsal en Madrid, te saluda esta mañana. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Carmen, y buenos días al auditorio. Está conmigo el abogado mexicano Netzaí Sandoval, quien entregó el viernes pasado en la Corte Penal Internacional de La Haya la petición firmada por 23,000 personas, entre abogados, académicos y ciudadanos, para que el organismo determine si en México se han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad en el marco del combate al crimen organizado, asunto que mereció, como señalabas en las últimas horas, una respuesta de la Presidencia de la República, que a través de una comunicación oficial calificó de infundadas, improcedentes y temerarias las imputaciones al gobierno mexicano y anunció que explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de los denunciantes. Netzaí Sandoval, buenos días. ¿Qué opinión te merecen estos señalamientos? Te dejo con Carmen Aristegui y el auditorio de Noticias MBS. Hola, muy buenos días, Carmen. Netzaí, buenos días, bienvenido. ¿Qué dices frente a este comunicado de la Presidencia de la República? Lo que planteamos en primer lugar, Carmen, es que esta decisión que anuncia el comunicado oficial va a dejar solo al gobierno mexicano. Esto va más allá del proceso en la Corte Penal Internacional. Ahora se está cuestionando el derecho de la sociedad mexicana para acudir a instancias internacionales. Nadie va a respaldar a un gobierno que pretende sancionar y reprimir a quienes buscamos vías pacíficas, legales e institucionales para dirimir controversias. El gobierno está sosteniendo que no puede ser denunciado ante instancias internacionales, so pena de someterse a una persecución desde el gobierno de nuestro país. Entonces, me parece que hay que, tomar con muchísimo precaución, con muchísimo cuidado este comunicado oficial. Particularmente nos está, amenazando con dos, tipos de responsabilidades. Nos está señalando que las expresiones en diversos foros que hemos planteado, como por ejemplo en tu medio, pero también los señalamientos en las instancias internacionales van a ser perseguidos por el gobierno mexicano. Entonces, van a proceder legalmente, dice. Así es, pero eso es todo y nada. No sé si, puede iniciarse demandas, pueden iniciar. Que está explorando las posibilidades, dice. Claro, pueden, lo que están, avisando es que van a tomar alguna medida legal en contra de las 23,000 personas que estamos realizando esto. Entonces, lo que yo quisiera plantearte es, por un lado, están señalando que nuestros pronunciamientos en diversos foros van a ser perseguidos. Lo que nosotros respondemos es que estamos ejerciendo nuestra libertad de expresión. Por ejemplo, la controvertida decisión reciente de la Suprema Corte de Justicia en el caso la jornada contra letras libres establece un criterio jurisprudencial que vamos a exigir que se aplique al gobierno federal. No vamos a aceptar que la justicia se aplique con diferentes raseos. La Corte se ha comprometido con la libertad de expresión hasta sus últimas consecuencias y le vamos a exigir también que que si el gobierno cumple estas amenazas, nosotros vamos a responder, vamos a litigar este asunto hasta que llegue a la Suprema Corte y los vamos a vencer jurídicamente. Es inaceptable que se intente reprimir las voces de 23,000 personas de esta forma. Después, están señalando también que las peticiones que estamos planteando ante tribunales internacionales también van a merecer un proceso legal en México. Lo que aquí está, cuestionando el gobierno mexicano es nuestro derecho, un derecho fundamental contemplado en la Constitución mexicana y en tratados internacionales para buscar soluciones pacíficas, civilizadas a los conflictos. Y nosotros vamos a defender nuestro derecho y vamos a exigir que se respete la capacidad de la sociedad mexicana de acudir a instancias internacionales para resolver conflictos en México. Si aceptamos que este gobierno nos arrebate el derecho a defendernos judicialmente en instancias internacionales o nacionales, vamos a ser rehenes de un régimen de intimidación. Si hubiera un gobierno de otro partido, por ejemplo, yo también defendería el derecho de las personas a acudir a instancias internacionales para denunciar posibles violaciones a derechos humanos. La situación, lo que está anunciando el gobierno es absolutamente inaceptable.
inaceptable. Si Felipe Calderón es inocente y no tiene ninguna responsabilidad, la Corte Penal Internacional le va a dar la razón en su debido momento. Pero creo que la sociedad mexicana debe rechazar el intento de Calderón, que busca impedir que los trámites y procesos en los organismos internacionales sigan el curso debido. Ahora, digamos, con algunos temas que está manejando este comunicado, ellos plantean que son un gobierno democrático. Yo digo, no sé por qué tienen este interés en reiterar que son un gobierno democrático, pero si fuesen democráticos, ¿podrían cometer crímenes con impunidad? ¿Creen que un gobierno democrático puede violar derechos humanos sin sanciones? Esto es evidentemente equivocado. Más allá de lo discutible del gobierno democrático o no, un tema central es que para la Corte Penal Internacional esta característica de que un gobierno sea autoritario o democrático no es ningún requisito para que ejerza su competencia. Es absolutamente irrelevante si el gobierno es democrático o no. Ahora, en cuanto están señalando en este documento que nosotros los estamos acusando de cometer, agresiones por cuestiones étnicas o religiosas. De verdad me parece que necesitan abogados en ese gobierno. Jamás hemos imputado genocidio al gobierno mexicano en estos documentos ni en estas entrevistas, en ningún momento. Hemos señalado crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y necesitan averiguar qué es eso, porque no pueden defenderse si no están entendiendo la acusación. Los crímenes de guerra son, su requisito para que existan es el contexto de un conflicto armado. Y los crímenes de lesa humanidad, por lo que estamos señalando en el caso de Calderón, es que sabían que se estaban cometiendo agresiones sistemáticas, por ejemplo, en contra de migrantes, porque estas agresiones se recrudecieron con la firma de la Iniciativa Mérida y porque en el secuestro, venta y esclavización de migrantes han estado involucrados funcionarios del gobierno federal. Esto lo ha documentado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por ejemplo, tan solo de abril a septiembre de 2010, el informe especial de la CNDH documentó un total de 11.333 migrantes secuestrados. ¿Qué va a hacer Calderón? ¿Va a llevar a prisión al ombudsman mexicano por documentar que el Instituto Nacional de Migración participa en el secuestro de migrantes? La cónsul de Honduras, por ejemplo, Patricia Villamil, denunció la existencia de prostíbulos en donde se explota sexualmente a mujeres centroamericanas en complicidad con agentes de migración y agentes ministeriales mexicanos. Calderón planea aplicar todo el peso de la ley contra el gobierno de Honduras. Esto, insisto, es inaudito que se pretenda perseguir legalmente una denuncia que se está llevando por vías pacíficas y, por cierto, también en contra de los cárteles de la droga. Esto es un tema central de nuestro recurso, como te hemos planteado reiteradamente. Esta no es un señalamiento solo en contra del gobierno de Felipe Calderón, sino sobre todo y también en contra de los cárteles de la droga. Entonces, yo me pregunto, ¿el gobierno federal está defendiendo también en este comunicado a los cárteles de la droga? ¿Está diciendo que ellos no pueden ser enjuiciados por crímenes de guerra y por crímenes de lesa humanidad? Me parece que amerita una aclaración esto, no es, me parece inaudito, insisto. Dime, Carmen. Sí, adelante, te escucho. No, esto va a generar, insisto, una ola de, pronunciamientos en contra de Calderón, ya no por el tema de si está cometiendo o no crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Insisto que un gobierno no puede darse el lujo de pretender acallar voces críticas en espacios mediáticos, y tampoco puede impedirle a su población que acuda a los tribunales, a las vías judiciales para resolver y para llegar a una solución pacífica de un conflicto que ha costado miles de vidas en México. Entonces, por cierto, te quiero comentar algo muy importante. Muchas personas nos han cuestionado, nos han planteado que si nosotros solo estamos criticando al gobierno federal y no estamos planteando qué podría ocurrir, qué podría hacerse mejor. Yo te quiero plantear, en el documento que presentamos al fiscal de la Corte Penal Internacional, le estamos señalando que Felipe Calderón pudo ordenar, por ejemplo, a la PGR aplicar realmente el protocolo de Estambul. Pudo ordenarle al ejército que no se traslade a los detenidos a los cuarteles, porque es en los cuarteles donde se está cometiendo tortura. Pudo haber ordenado que se dejaran de utilizar confesiones obtenidas mediante tortura. Pudo poner en vigor un registro de detenciones que está contemplado en la Constitución mexicana para que las personas sepan si un individuo está detenido por una autoridad mexicana o
si podemos sospechar que esa persona está secuestrada o desaparecida. Pudo haber puesto en vigor, y esto es clave, pudo haber puesto en vigor protocolos de actuación como se lo señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de nuestro país le indicó a Felipe Calderón que estaba poniendo en un estado de sensible vulnerabilidad, y estoy citando textual, sensible vulnerabilidad los derechos de las personas en México. Esto lo dice la Corte Mexicana por la ausencia de protocolos de los cuerpos de seguridad en México, de los ejércitos, de la policía. Esto lo pudo haber hecho Calderón y no quiso hacerlo. Pero además el Estado mexicano tiene muchas otras cosas que hacer. Tendría que haberse tipificado los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, tendría que estar tipificada la desaparición forzada en los 24 estados que no la contemplan, tendría que estar atacando el lavado de dinero, tendría que hacer muchas cosas y no han querido hacerlo. Entonces, nos parece que esta respuesta violenta y amenazante del gobierno digamos, no existiría si este expediente no contara con elementos sólidos. Entonces, creo, Carmen, que esto va a dejar a este gobierno absolutamente solo. Estaremos, Netzaí Sandoval, en comunicación contigo, con quienes han promovido este recurso ante la Corte Penal Internacional, pues ahora en esta nueva dimensión de cosas, tal y como lo dices, bueno, pues es una respuesta muy fuerte por parte del gobierno que anuncia que está explorando las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes están realizando en estos foros, y obviamente se refiere a quienes han promovido este recurso en la Corte Penal Internacional. Te agradezco mucho que me tomes esta llamada telefónica. Carmen, nada más quisiera invitar al auditorio. El martes 29 va a haber un evento simbólico, una protesta en la PGR. Muchos de las personas que firmaron esta petición simbólicamente se van a entregar ante la PGR en Reforma Insurgentes a las 4 de la tarde. Pues nos han pedido que demos a conocer esta concentración. Seguramente ¿a las 4 de la tarde? ¿De qué día? Así es. Del martes 29 de noviembre. Martes 29 de noviembre se van a entregar simbólicamente ante la PGR los firmantes de este recurso. Así es. Pues estaremos al pendiente de ello. Gracias, Netzaí, por tomarme la llamada telefónica desde México hasta Madrid. Buenos días. Muchas gracias, Carmen. Gracias a Netzaí Sandoval, el abogado redactor de esta denuncia ante la Corte Penal Internacional, experto en Derecho Penal Internacional, que bueno, pues ha planteado junto con quienes firman esto, que ante la imposibilidad de encontrar justicia en las instancias nacionales, pues presentaron esto en la Corte el pasado viernes para que la Corte inicie, si así lo determina, una investigación sobre la situación en México con fundamento en el artículo 15 del Estatuto de Roma. Esto que viene acompañado de 23,000 firmas, se considera, según han dicho ellos mismos, la denuncia civil más grande que se haya recibido por parte de la Corte Penal Internacional en su historia. Y la respuesta del gobierno de Felipe Calderón es la que hemos leído, que aparece hoy, por cierto, en todos los periódicos de México, en desplegados pagados por el gobierno de la República. Esta respuesta donde dice que el gobierno los considera calumniadores y que el gobierno va a actuar legalmente en contra de quienes están realizando en distintos foros e instancias nacionales e internacionales estos recursos que hemos aquí narrado desde el viernes y esta mañana con el abogado redactor y experto en Derecho Internacional, Netzaí Sandoval. Usted escucha Noticias MBS con Carmen Aristegui. Noticias MBS con Carmen Aristegui. desde Europa, Inder Bugarin. Bueno, pues retomamos el hilo de algo que ya mencionábamos más temprano, que tiene que ver con esto que presenta un grupo de mexicanos ante la Corte Penal Internacional en La Haya. Inder Bugarin, que está ahí, que está siguiendo de cerca este acontecimiento, nos habla de qué se trata, quién acompaña esta solicitud a la Corte Penal Internacional, que bueno, pues es un tribunal que juzga responsabilidades de individuos en la comisión de crímenes graves, crímenes de lesa humanidad, como se dice. Inder, te saludo, te agradezco y te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días, Carmen. Saludos, México. Me encuentro en La Haya, frente a la oficina de la Corte Penal Internacional, este organismo que aspira a convertirse en el instrumento global para perseguir a genocidas en cualquier punto del planeta. Y me encuentro aquí porque el abogado mexicano Netzaí Sandoval, respaldado por 23,000 firmas, ha presentado a la Corte una comunicación sobre las atrocidades cometidas en México durante el último sexenio, con la intención de señalar al presidente Felipe Calderón como el máximo responsable de los crímenes cometidos
cometidos por las fuerzas federales en el contexto de la guerra contra las drogas. Pues según la denuncia, hasta la fecha no ha hecho nada por prevenir ni castigar los abusos y las múltiples violaciones al derecho internacional cometidas por las autoridades bajo su mando. De acuerdo con la comunicación, hay una responsabilidad de mando a la que debe responder no solo Calderón, sino también los máximos oficiales bajo su mando, como el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública. Pero ¿quién mejor que explicarnos que el propio abogado mexicano Netzaí Sandoval, quien está conmigo, y que nos diga exactamente qué ha presentado y cuál es el siguiente paso a seguir? Hola, Carmen. Hola, Netzaí, te saludo, ¿cómo estás? Muy bien, acabamos de presentar una comunicación de información dirigida a la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional, donde le estamos señalando la comisión de actos imputables, por un lado, al ejército mexicano, como violaciones sexuales, incluso no solamente contra mujeres, sino también contra niñas, homicidios en contra de civiles, tanto en retenes militares como en cuarteles militares, desapariciones forzadas por parte del ejército. Estamos señalando, tortura como un mecanismo para lograr autoinculpaciones, un mecanismo sistemático, y ejecuciones extrajudiciales realizadas por el ejército mexicano, con una política de encubrimiento por parte del gobierno federal mexicano. Aquí hay una cuestión clave de esta petición, porque el Estatuto de Roma, de acuerdo con el artículo 28, prevé la responsabilidad de los superiores, no solamente en cuanto a órdenes que de por sí sean violatorias del derecho internacional, sino también, los responsables de los cuerpos militares tienen la obligación de tomar medidas para evitar que se cometan crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y también tienen la obligación de sancionar a quienes los cometen. Entonces, esto explica por qué Felipe Calderón y sus mandos podrían ser encontrados penalmente responsables de la violencia cometida por el ejército mexicano. Y por supuesto estamos planteando también actos imputables al narcotráfico en México, ataques a hospitales, ataques a centros de rehabilitación, amputaciones, homicidios en contra de civiles, reclutamiento de niños menores de 15 años, homicidios en contra de migrantes. Por cierto, ahí hay una parte de colaboración muy preocupante, porque el Instituto Nacional de Migración ha participado en el secuestro y venta de migrantes mexicanos a algunos cárteles. Esto, por cierto, lo estamos documentando con información de, por ejemplo, el Instituto Federal de Defensoría Pública, que es un órgano dependiente del Poder Judicial de la Federación, y ellos están señalando cómo ha participado el Instituto Nacional de Migración en esta esclavización, en estos crímenes en contra de la humanidad, y evidentemente señalamos como más altos responsables a el presidente de la República y los generales que están encabezando esta guerra. Ahora seguiría una etapa, de análisis en la Corte Penal Internacional. El fiscal va a estudiar el expediente que le presentamos y la petición muy concreta que le hicimos fue, al personal de la oficina del fiscal, fue que se nos, dé un tratamiento por lo menos similar al que han tenido los casos de Colombia y de Honduras, que están actualmente bajo monitoreo de la oficina del fiscal, para decidir si en el mediano plazo abrirán investigaciones penales en contra de alguna persona. Entonces, esperamos que exista esta primera etapa. Vamos a esperar que el fiscal, analice esto y decida si se coloca en esta revisión preliminar la situación en México. Netzaí, te pregunto, a reserva de que más adelante tendremos que hablar con mayor precisión, con mayor amplitud, mejor dicho, no con precisión, con mayor amplitud del alcance de esto que estás mencionando, el documento del que hablas ya fue entregado en esta Corte Penal Internacional. ¿Se le entregó a Luis Moreno Campos? ¿Se entregó dónde? Ya se entregó. ¿Se le entrega a una oficina?
Se le entregó a la oficina del fiscal, especialmente. Por razones de seguridad, el personal de la oficina del fiscal nos pide no revelar los nombres. Son personal que está involucrado en investigaciones de las más graves en el mundo. Entonces, se nos prácticamente prohíbe divulgar los nombres de quienes reciben esta documentación, pero es la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional quien recibe esto. Ya, digamos, hay abierto un expediente, un registro de la situación en México. Con esta documentación que estamos presentando, son más de 700 hojas que documentan por lo menos 470 casos concretos de violaciones al derecho internacional humanitario a cargo del gobierno federal mexicano. Entonces, déjame detener un segundo, perdóname, Netzaí. Se entrega físicamente el documento en esta oficina. Eso no necesariamente significa que la Corte va a tomar el caso. Eso es lo que va a resolver en algún momento. Así es. Este proceso tiene varias etapas. La primera sería en la propia oficina del fiscal. El fiscal, tiene que hacer un análisis, una revisión básica sobre si se cumplen con los requisitos, más externos, más formales de esta comunicación. Que sea un país que ha ratificado el Estatuto de Roma, ciertos requisitos. Y después un análisis más profundo sobre cuáles serían los responsables, la magnitud de la crisis, otros datos. Ahora, una vez que eso pase, el fiscal podrá decidir colocar la situación de México en este análisis preliminar, como ha hecho con Honduras, como ha hecho con Colombia, y darle una oportunidad al gobierno del país para que demuestre que sí está dispuesto a juzgar a los responsables. Si el país demuestra que en efecto va a abrir procesos penales en contra de los responsables, entonces tal vez ya no seguiría adelante el caso, pero justo uno de los temas que estamos planteando en México, en la situación específica de México, es que en México no hay tipos penales, no está tipificado los crímenes de guerra ni los crímenes de lesa humanidad, y esto impide jurídicamente que se lleven a cabo las investigaciones y las sanciones. Es por eso que se actualiza el principio de complementariedad y que la Corte Penal Internacional podría investigar la situación mexicana. Entonces, Netzaí Sandoval, frente a lo que estamos esta mañana en el Tiempo de México, nuestro compañero Inder Bugarin ahí contigo, dando nota del asunto, es frente a la solicitud formal de un grupo de mexicanos, firmas de personas muy distinguidas en México y 20,000 firmas que acompañan este documento 23,000 de forma autógrafa o por internet. Esto que algunos han dicho que es la denuncia civil más grande que haya recibido la Corte Penal Internacional en su historia. Así es correcto. Es la petición más grande que ha recibido la Corte Penal Internacional. Entonces, lo que tenemos ahora es la solicitud formal para que se inicie esta investigación sobre la situación en México, fundamentándose en el Estatuto de Roma, fundamentalmente, como se ha mencionado, y lo que ahora hay que esperar es que la Corte evalúe y diga si hay algo que investigar desde esta Corte Penal. Hasta ahí vamos. Así es. Por ahora ya tenemos un expediente. Este expediente, a futuro podrían añadirse nuevos datos. Por ejemplo, la oficina del fiscal podría pedirnos mayor información a nosotros o, como le hemos solicitado, pedirle informes al gobierno federal mexicano, pedir informes a las Naciones Unidas, y toda esa información se va a acumular a este expediente que ya abrimos, a este número de expediente que ya se abrió, y es lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Plantear ya un caso ante la oficina del fiscal para México. Pues Netzaí, estaremos muy al pendiente. Te pregunto para cerrar si este expediente que entregan en este día a la Corte Penal Internacional de La Haya lleva casos específicos, más de 400, según entiendo, casos específicos que van a sostener, el argumento principal respecto a que en México están cometiéndose crímenes humanitarios, crímenes de lesa humanidad, y que por lo tanto la Corte Penal Internacional sería competente para investigarlos. Vamos a ver si esto ocurre o no, pero por lo pronto el sustento jurídico va acompañado de casos específicos. Cuéntanos brevemente de esto. Estamos planteando 470 casos específicos
donde estamos tratando de mostrarle al fiscal una, digamos, operación sistemática por parte del ejército mexicano. Por ejemplo, en el caso de la tortura, que es el caso que más, son cientos de situaciones concretas que estamos reportando, es el caso más grande. En el caso de la tortura, estamos demostrando que la tortura se realiza por parte del ejército específicamente en el momento que va de la detención a, digamos, a la presentación ante el Ministerio Público, porque el ejército está digamos, llevando a los detenidos a los cuarteles del ejército mexicano, y es en los cuarteles del ejército donde se está practicando tortura para obtener confesiones. Entonces, hay prácticas sistemáticas reiteradas que no son, digamos, casos aislados, no son casos desordenados o digamos, azarosos que se están presentando, sino que son prácticas reiteradas y muy claramente estructuradas, sistemáticas por parte del ejército mexicano. Incluyen, Etsaí, perdón que te interrumpa porque se me acaba el tiempo, incluyen también casos o situaciones de crímenes cometidos por la delincuencia organizada. Ustedes están planteándole a la Corte Penal Internacional que analice e investigue la situación en México, que incluye cosas como las que mencionas respecto a la autoridad y sus abusos, pero que incluye también los crímenes de los propios delincuentes. Ese es el tema, ¿no? Así es. Por ejemplo, en el caso del reclutamiento de niños menores de 15 años, el hecho de que nuestro país no haya tipificado los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad implica que los cárteles que han reclutado a estos niños, recordarás el caso del famoso jovencito al que le llaman el Ponchi, bueno, el reclutar a menores de 15 años en México no está penado, no hay una sanción que corresponda a esa conducta, porque en México no se considera un delito. Esto evidentemente en el derecho internacional sí está tipificado, está contemplado, y es uno de los delitos más graves en contra de la humanidad, el utilizar a niños para combatir, ¿no? Esto demuestra cómo estamos señalando casos de los dos bandos, ¿no? Pues ahí está el asunto, Netzaí Sandoval. Te agradezco que como abogado y pues redactor de este texto finalmente que se está presentando ante la Corte Penal Internacional nos hayas tomado la llamada pues unos minutos después de que fue presentado ante la oficina del fiscal. Estaremos al habla y te agradezco la comunicación, Netzaí. Buenos días y hasta la próxima. Muchas gracias, Carmen. Igualmente, hasta la próxima. Pues ahí dejamos el tema, esto que pues ya está puesto ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Veremos si prospera o no y de qué manera sucederían las cosas. Usted escucha Noticias MBS con Carmen Aristegui.